Hola, muy buenas noches. El día de hoy, Educacomego te trae un tema de suma importancia, dolor pélvico crónico. Y para hablar de este tema tenemos al doctor Cristian Ronaldo Choque. El doctor Choque está aquí y él es un experto, él es uroginecólogo, que como hemos platicado en un pasado, los uroginecólogos son ginecobstetras que son subespecialistas en temas de piso pélvico. Doctor Choque, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Atsiri, por la invitación. Buenas noches a tu público y pues espero poder resolver las dudas que puedan llegar a tener y con todo gusto. Perfecto. No olviden de anotar sus dudas aquí en el Facebook Live y con todo gusto las iremos contestando conforme vaya pasando la plática. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues platícanos un poquito, Cristian, ¿de qué se trata esto de dolor pélvico crónico? Porque está muy en boga diferentes enfermedades y escuchamos dolor esto, dolor lo otro, pero cuando hablamos de dolor pélvico crónico, ¿a qué se refiere? Ok. El dolor pélvico crónico es un dolor propiamente originado de las estructuras u órganos que están localizados a nivel de la pelvis. Este dolor tiene una duración en promedio de 6 meses y lo importante a tener en consideración con este dolor es que repercute sobre la calidad de vida. Tiene afectación tanto en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte de la vida sexual, que son datos muy importantes que diferencian y hacen característico esto. Este dolor también puede ser el dolor típico que puede llegar a sentir una mujer en la menstruación, pero que específicamente se presenta en la menstruación, pero repercute en la calidad de vida, como dijimos en un inicio. Ha habido muchos estudios en los cuales han tratado de establecer si son 3 o son 6 meses el dolor, para establecer el dolor pélvico crónico. ¿Por qué 6 meses y por qué no 3? A veces algunos manejan el término de 3 meses porque es el tiempo en el que ellos ven necesario y en el que las pacientes empiezan a buscar atención y a veces se retrasa su diagnóstico. Pero los que manejan el tiempo de 6 meses y lo que está establecido por la mayoría de los colegios se refiere a que la mayoría de los dolores que puede llegar a presentar una mujer llegan a desaparecer en ese tiempo. Damos ese lapso de 6 meses porque el 60% de esas pacientes pueden llegar a tener una mejoría. Pero eso es para nosotros los médicos el dolor pélvico crónico. Y el punto más importante, y está referido a esta plática, es qué es lo que sienten las pacientes con el dolor. Para lo cual traigo a colación un comentario y sobre todo es una pequeña carta un testimonio que me dio una paciente. Específicamente voy a leer algo puntual sobre qué es lo que para ella significa el dolor pélvico crónico. Fuera de nuestras definiciones, para ustedes, ¿qué es lo que significa? Lo que dice: después de haber estado enferma por tanto tiempo, 4 años, uno comienza a incorporar al dolor como parte de la vida. Siempre pensé que sí podía deshacerme de él. Quizá volvería a la etapa de mi vida en la que no lo sufría. Sorprendentemente, poco a poco vi que el dolor se iba apoderando de las cosas que yo amaba y disfrutaba. Este compañero estuvo conmigo durante 4 años. No me agradaba mucho, en realidad era más bien mi enemigo, pero ahí estaba todo el tiempo, las 24 horas del día, y se volvió parte de mi vida. Eso es lo que siente una paciente. Nosotros la englobamos en una categoría, un concepto, pero tenemos que estar muy atentos al concepto de la temporalidad y sobre todo atentos a la sintomatología y todo lo que nos pueda expresar la paciente. Es muy importante la relación médico-paciente en este tipo de patologías. Claro, es muy interesante esto que dices porque desde lo que yo entiendo es una patología muy extensa, ¿no? O sea, existen varias causas del dolor pélvico crónico, ¿no? ¿Me podrías hablar un poquito más sobre qué causas o qué cosas pueden ocasionar un dolor pélvico crónico? Ok. Antes de abordar ese punto, voy a hacer un énfasis en un punto en el que los médicos nos valemos de herramientas y un interrogatorio. Cuando abordamos el dolor, a las pacientes a veces van a escuchar muy frecuentemente que les preguntamos el tipo del dolor, la localización, dónde se irradia, cuáles son los factores desencadenantes del dolor, los agravantes, la evolución, cuándo empezó. Son herramientas que nosotros utilizamos para poder llegar a tener la probable causa del dolor. Pero fuera de ese contexto de las características del dolor, es importante conocer las causas. O sea, hay causas establecidas que van a hacer que el dolor perdure por más de 6 meses. Y las tenemos que dividir, como dijimos en un principio, que pueden llegar a tener una afectación en el sistema genitourinario, ginecológico,
la parte gastrointestinal, la parte de los músculos, la parte del piso pélvico y la vida sexual, que están relacionados varios órganos, ¿ok? Entre las causas de dolor pélvico crónico, específicamente el área genitourinaria, y nos vamos por la parte urinaria, está la cistitis intersticial como dolor, el síndrome uretral. Va a haber infecciones del tracto urinario que van a ser crónicas, vamos a poder evidenciar algunos cálculos vesicales, algunas por cistitis por radiación de las pacientes. Esos son causas de dolor, pero a nivel vía urinaria. Pasándonos al área o el compartimiento de la parte ginecológica, pues en cuanto a las causas y la frecuencia que van a llegar a tener las patologías son la endometriosis, adenomiosis. Va a haber adherencias que se van a poder llegar a identificar, pero estas adherencias van a ser a nivel intrapélvico, va a ser unas adherencias gruesas a diferencia de unas adherencias que son más laxas. Va a haber síndrome de ovario residual, que es cuando en una cirugía, por alguna situación, llega a haber un remanente del ovario y puede llegar a causar un dolor. Yéndonos para más hacia la parte externa, va a haber afectaciones del cuello cervical y afectaciones que se localizan en la parte de la vulva. Ese es el compartimiento ginecológico. Como dijimos, también afecta la parte gastrointestinal. Va a haber, y lo más importante cuando vamos a empezar a abordar a esas pacientes es primero descartar que no tenga una fisura anal, que no tenga una hemorroides, que no tenga un absceso. Y para posteriormente empezar a descartar la parte de trastornos funcionales, la parte de un síndrome de intestino irritable, una enfermedad inflamatoria intestinal que está... El síndrome de intestino irritable es lo que llamamos colitis, ¿no? La sí. Colitis nerviosa, que mucha gente conoce así, ¿no? Sí, correcto. Eso es, no, claro, está muy buena la acotación porque esa es la característica. Cada patología tiene varios criterios que nosotros consideramos para hacer el diagnóstico. Eso sería en la parte de los órganos que afecta, pero también tener en cuenta que en la pelvis hay músculos, los cuales pueden estar músculos contraídos, espasmódicos, y hay puntos dolorosos que es importante evaluar. Entonces, eso sería como ver a grandes rasgos o a enfocar por áreas, algunos lo definen por ejes para poder analizar el dolor, y también cuando uno tiene la vida sexual y puede llegar a tener dolor durante el acto sexual, cuando inicia, cuando termina, son importantes parámetros que nos es útil para nosotros. Claro, entonces esta patología, por lo que vemos, tiene muchas causas, ¿no? Tiene muchas causas y se tienen que estudiar varias cosas cuando uno tiene este tipo de dolor, ¿no? Oye, Cristian, aquí me llama mucho la atención. Mencionaste varias cosas. Ahora sí que pueden haber varias causas asociadas, o sea, ¿una persona puede tener varios tipos de dolor? Puede tener varias causas, sí. Y va a depender el orden en el que vayamos tratando. Y para eso hay un punto muy importante, cómo las vamos a abordar. Que creo que, como te comenté, bueno, lo sabemos, son varias causas y tú dices, ¿cómo voy a encontrar cuál es la exacta? Se ha visto que el hecho del interrogatorio y el examen físico, con esos dos elementos son el pilar fundamental para poder establecer un origen del dolor pélvico crónico, que es el objetivo. Nosotros habitualmente le pedimos a la paciente que venga en los días que siente el dolor, y si fuera el dolor relacionado con la menstruación, pues le decimos que vengan cuando esté menstruando porque podemos encontrar datos de endometriosis, datos clínicos que nos son útiles para poder orientarnos. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando nosotros hacemos interrogatorio vamos con algunas preguntas dirigidas, pero cuando hacemos el examen físico, pues lo que buscamos al hacer eso es llegar a desencadenar el dolor, ver el área anatómica que puede estar afectada y poder hacer una correlación con todo lo que nos comenta. Y para eso creo que es algo muy importante, uno, para los médicos el examen físico, pero también en esta patología para las pacientes, algo muy importante es llegar a conocer las estructuras que pueden llegar a ser afectadas. Entonces nosotros les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que hacemos y qué es lo que intentamos buscar. Lo que nosotros hacemos al hacer una exploración física, frecuentemente a las pacientes les vamos a pedir que vamos a analizar la parte de la espalda, buscando puntos dolorosos, en la parte de las articulaciones. Luego, cuando pasemos a la parte del abdomen, cuando empiece la exploración, vamos a ver si es más sensible en la parte del abdomen, vamos a hacer maniobras para ver si el dolor se refiere a la parte de pared abdominal o es intraabdominal. Cuando es importante en algunas pacientes también que las cesáreas, cuando tenemos un antecedente de cesárea y la cicatriz,
se ha visto que llega a afectar algunos nervios y es causa igual de un dolor que puede ser desencadenado por eso. Entonces, vamos a interrogar, vamos a hacer la exploración física, vamos a llegar a tener un correcto panorama. Cuando nosotros, los médicos, bajamos a la parte de exploración ginecológica, vamos a llegar a identificar áreas que son importantes, la parte de la vulva, la parte externa que logran visualizar, o la parte que es conocida por los médicos con la parte externa de la vulva. Llegamos a ver en 9 regiones, vemos la evaluación, la parte de los muslos, la parte de los labios mayores, el pliegue interlabial, los labios menores, el introito. Es lo que hacemos, específicamente la evaluación, con un hisopo. Van a sentir que empezamos a tocar y vemos, y les decimos a la paciente dónde están sintiendo el dolor. Sí, o sea, no van a llegar y van a tocar directamente, ¿no? Fuerte, porque no es la idea, ¿no? Lo van a hacer con mucho cuidado, ¿no? Sí, correcto. Lo importante en esto es avisarle a todo el tiempo a la paciente y tener en cuenta que ustedes, las pacientes, son las que van a ir dirigiendo la parte del abordaje. Si ustedes se sienten como el dolor es muy intenso o se desencadena de una manera muy precipitada, o ven que no pueden en ese momento continuar con la revisión, con toda confianza nos las comentan porque podemos diferir el procedimiento. Pero cuando hacemos esa exploración es gentil, evaluamos toda la parte externa de la vulva, luego van a ver que nosotros introducimos en promedio 5 centímetros el dedo, primero la parte inicial. ¿Qué es lo que hacemos? Como dijimos, una causa del dolor es la alteración muscular. En la vagina, en el piso pélvico, hay músculos, ¿ok? Lo que intentamos buscar son los músculos que pueden llegar a ser afectados. Tenemos músculos que específicamente ayudan en la parte de sustento del piso pélvico. Luego, cuando vamos a revisar el cuello, el útero, si vamos a poder ver si hay áreas induradas en la parte retrocervical, como nosotros mencionamos, y la parte del recto. También vamos a terminar bien tocando la parte de la uretra y la vejiga, o la base de la vejiga, que puede ser causas que podemos llegar a desencadenar los puntos dolorosos, para terminar una exploración bimanual y una exploración. En algunas ocasiones vamos a ver la necesidad de hacer un tacto rectal, porque necesitamos ver que hay estructuras también que pueden llegar a desencadenar esas mismas del aparato gastrointestinal y propiamente del ano y recto. Ok, muy interesante y muy importante que hagan una evaluación del dolor. ¿Quién tiene que manejar este tipo de patologías? O sea, si yo tengo este tipo de dolor crónico, ¿con quién me tengo que dirigir? Ok. Al ser un área pélvica, como nosotros manejamos, hay la parte del manejo a veces está dada por los urólogos, ginecólogos, coloproctólogos, porque son los órganos afectados. Pero como en todo, tiene que ver, como decimos, un capitán o un director de una orquesta. Tiene que ser un profesional. A veces estamos relacionados más nosotros con la patología, con la parte uroginecológica, y tratamos de ser la parte de los que organizan y dirigen. Nosotros primero vamos a hacer una adecuada evaluación y ver qué estudios son necesarios para la paciente con los que se puede beneficiar y si es necesario referirla con otro paciente. También importante a colación es de que esta patología en sí es un manejo multidisciplinario. Necesitamos valernos y somos un equipo, los urólogos, coloproctólogos, psicólogos, fisioterapeutas y del arsenal que nos podamos nutrir para poder solucionar algo que es el dolor. ¿Por qué es importante el psicólogo? Ahorita mencionaste al psicólogo y bueno, a mí me ha pasado que muchas pacientes que tienen dolor se muestran un poquito reacias a acudir con el psicólogo, ¿no? Porque pensamos que el psicólogo es solamente para enfermedades mentales. Pero ¿por qué en el dolor pélvico crónico es tan importante la intervención del psicólogo? Ok. Una parte importante a conocer es que esto es una patología crónica, es una patología desgastante. ¿Okay? Es como escuchamos la carta, lo vivió todos los días y son por 4 años. Entonces esto ayuda a hacer un refuerzo de la parte cómo vamos nosotros a afrontar esto. Yo creo y soy bajo el concepto de que somos diferentes, las personas somos diferentes, tenemos diferentes maneras de afrontar diferentes problemas y uno de estos es el dolor. Tenemos que valernos de herramientas de fortalecimiento mental que podamos llegar a tener. Hay otro término y hay otro concepto que se maneja. Cuando este dolor es crónico, ya dijimos 6 meses, este dolor llega a tener afección del sistema nervioso central. Entonces, el dolor que las pacientes empiezan a percibir
por más mínimo que sea, lo van a percibir más intenso. Y hay situaciones en las que no hay dolor, pero las van a llegar a percibir porque ya se crea un efecto, como se diría, de memoria. Entonces, es la parte de trabajar la parte mental. Antes, hace mucho tiempo se decía, pues, si no encontramos una causa orgánica, pues no, tienes una afección y es más que todo mental, es tú. No, pero también la medicina está enfocada en la parte mental y el manejo mental. O sea, somos un todo, somos la parte de cómo funcionamos nuestros órganos y la mente. La mente es un órgano y implica funcionamiento tanto orgánico y funcional. Muy importante, qué bueno que lo mencionas porque creo que es bien importante que la gente sepa que esta afección es desgastante, ¿no? Y no es solamente desgastante para la persona que lo sufre, sino también para la gente que lo rodea, ¿no? A veces problemas con la familia, con los hijos, con la pareja, porque la paciente no quiere tener relaciones sexuales porque tiene dolor al tener relaciones sexuales. Y si tiene problemas de pareja, pues ahora sí que se van a enfatizar con este tipo de situaciones. ¿Hay alguna relación, por ejemplo, de esta enfermedad del dolor pélvico crónico con otras enfermedades? Hay desencadenantes, sobre todo tenemos que llegar a tener en cuenta ya dijimos cuáles son las causas, pero sí va a haber desencadenantes como el estilo de vida que pueden llegar a tener las pacientes. Influyen muchos elementos, por ejemplo, te voy a poner en el caso de una cistitis intersticial hay factores agravantes, hay factores que tú ya sabes que tienes el dolor, pero hay otras causas que te la desencadenan. La parte, como dijimos, estilo de vida de la alimentación, el café, la parte del té, los irritantes, ¿sí? Y una patología que no esté controlada, pues sí va a repercutir siempre en la parte como punto desencadenante. Ok. ¿Y qué estudios se le pueden solicitar a las pacientes en algún momento? Bueno, yo sé que va a depender mucho de los síntomas de la paciente, pero ¿nos podrías dar algunos ejemplos de algunos estudios que la paciente tendría que tener o que se le deberían de realizar a una paciente con dolor pélvico crónico? Ok. Es cierto que son varias causas y las vamos a analizar por causa. Por eso hago de nuevo hincapié en el hecho de la exploración física y el interrogatorio nos va a ayudar a decir cuál es el probable órgano que está siendo afectado a la estructura. En base a eso vamos a ir a la estructura. Ejemplos, si hubiera una afección de la parte genitourinaria, nosotros, o específicamente la vejiga y la uretra, vamos a pensar, ok, tengo que descartar mis probables causas que ya mencioné, voy a empezar haciéndole un examen de orina a mi paciente, un urocultivo, a veces llegan a hacer la parte de citología, del análisis, ok, tal vez necesite revisar, si mis estudios me salieron normales, hay algún dato que me llama la atención que puede haber una afectación propia de la vejiga, entonces hay métodos de mínima invasión que vamos a utilizar, como es la cistoscopía, para poder ingresar dentro de la vejiga y ver si hay lesiones características que pueden estar desencadenando. Eso es imaginando que es la vejiga la que estuviera afectada. El ejemplo, luego pasamos al hecho de que hay una afección de la parte colorectal. Entonces ya va a ir enfocado los estudios, ok, voy a empezar a hacer un análisis coprológico, hay algunos parásitos que pueden llegar a tener esa afección, voy a hacer la parte de un defecograma, voy a utilizar una manometría, o sea, me voy a ir enfocando de acuerdo al órgano que vaya afectando. Pero en la parte ginecológica, que es la que nosotros nos basamos, pues, utilizamos como estudios complementarios el ultrasonido. Vamos a valernos a veces de la resonancia magnética. Podemos utilizar la parte de la histeroscopía. Y en lo último, ¿qué es la histeroscopía? Ok, la histeroscopía es la parte de un estudio de mínima invasión que lo que busca es lograr llegar a evidenciar o ver la estructura interna del útero. Como dijimos, es una cámara que vamos a introducir a través del cuello para tratar de llegar al útero. No es un procedimiento doloroso si se realiza de una manera correcta y nos da un panorama. Al igual que la parte de la laparoscopía como una herramienta diagnóstica. Es una herramienta diagnóstica, pero no es que nos va a resolucionar o nos va a decir cuál es la probable causa. Se ha visto que al hacer una laparoscopía en pacientes con dolor pélvico crónico, pues el hecho de realizarlas, que no han encontrado una posible causa, o su manejo, o su interrogatorio, o la exploración no les ha dado una causa en la parte ginecológica, coloproctológica, urológica, cuando hacen la laparoscopía, las pacientes que tienen dolor pélvico crónico, solo el 60% se puede ver una causa identificable. O sea, lo más importante y lo que mencionan es que la laparoscopía no es un procedimiento que sea el ideal para descartar el dolor, sino tiene que ver un abordaje por áreas y ejes o sistemas.
Muy interesante. Algo que yo creo de todo esto y que vale la pena enfatizar es el tratamiento, ¿no? Muchas veces las pacientes que llegan con nosotros ya están desgastadas, ya están cansadas, han ido a ver uno, otro, 3, 4, 5 ginecólogos y nadie le dice que tiene y nadie le dice cómo tratarla. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo es el tratamiento de estas pacientes? ¿Tú qué le dirías a una paciente que ya fue con 5 o 6 ginecólogos y nadie le dice que tiene y nadie le dice cómo se va a tratar? Ok. La primera consulta con una paciente que tiene dolor pélvico crónico es la más importante para nosotros porque es el momento donde la paciente va a depositar la confianza y poder decirnos la mayoría del problema que tiene. A veces sí implica que vamos a tener un seguimiento. Hay pacientes que te llegan con una lista larga de medicamentos que ya usé esto, pero a veces tal vez es el hecho de que no estamos tratando el dolor, la causa específica, o sea, solo estamos tratando la parte de la percepción que tiene la paciente con algunos medicamentos que llegan a ser analgésicos, pero la solución tal vez es más importante, encontrar la causa y enfocarnos en la causa que va a llegar a tener, va a repercutir y tener el alivio la paciente. Entonces es una correcta evaluación para poder llegar a tener un correcto manejo. Pero a veces esa correcta evaluación y el manejo va a demorar un tiempo y las pacientes ya llevan mucho tiempo. A veces la parte de la paciencia es la que no se tiene en ese momento, pero podemos ser un poco más pacientes y tratar de acelerar los procedimientos y saber qué es lo que podemos hacer. Pero terminaría diciendo que tenemos que ver la causa, tratar de encontrar la causa. Tal vez es el área que no se está tratando, es esa, pero tenemos que ver la verdadera causa. ¿Todos los dolores pélvicos van a tener un tratamiento? ¿Va a tener una opción de tratamiento? ¿Todos se quitan, todos se curan? Ok. El mayor porcentaje se cura. Sí, hay procedimientos, como te dije, son seleccionados para cada paciente. Sí se curan, pero algunos se van controlando y se van manejando. A veces implica más tiempo para algunas resolver el problema. Y a veces viene el comentario de algunas pacientes en el que dice, ok, y son las que te comentan, este dolor es muy intenso, hágame lo que tenga que hacer o opéreme. Y ahí es donde a veces piensan que es la solución definitiva el hecho de operarse, pero no es el hecho de operarse la solución definitiva. Se ha visto que el hecho de realizar una histerectomía a una paciente que tenga dolor pélvico crónico, ese estudio, un doctor hizo el estudio en el 1995, ya desde ahí se maneja ese concepto de que a 279 pacientes les dijo, ok, las pacientes dijeron, quiero operarme. Tengo el dolor, no tengo una urgencia, pero necesito ya que me lo quiten este dolor. Las operaron. Y vieron que al año el 74% de las pacientes, pues se les quitó el dolor, se le eliminó. Un 21% permanecía con el dolor y un 5% más tuvo la parte de la agudización. Entonces no es una garantía el hecho que te vas a operar y te va a eliminar la parte del dolor. Y también se ha visto que en casos como la endometriosis, el hecho de realizar una histerectomía, una salpingoforectomía, o sea, retirar toda la parte del órgano de las estructuras ginecológicas internas, llegan a tener, sí, una gran mejoría, pero a veces afectan también cuando llegan a comprometer otros órganos la calidad de vida de la paciente. Tenemos que estar muy conscientes y plantearles a las pacientes, y es muy importante la relación médico-paciente, es decir, ¿qué es lo que tú esperas en cuanto a este manejo? ¿Cuáles son tus aspiraciones en cuanto a este manejo que vayamos a dar? Porque a veces las pacientes solo buscan el hecho de decirles, ok, está bien, está todo normal, no tienes ninguna patología oncológica, que a veces les interesa saber eso claro, a ellas. Que no sea cáncer, ¿no? Que no sea cáncer y pues es lo que buscan ellas. Y ese dolor ya lo pueden empezar a manejar de esa manera. Entonces es la relación, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se hizo con la paciente antes? Vamos encontrando a la paciente en un diferente tiempo o momento en el que debemos valernos de los estudios para dar un correcto manejo. Perfecto. Entonces, ¿habrán algunos momentos o algunas situaciones o causas que no tengan cura? Va a haber, sí, unas causas que las que estemos tratándolas y va a ser un manejo más que todo sintomático de la paciente, pero como te digo, siempre vamos a tratar de ir de la parte de estudios menos invasivos hasta algunos invasivos. Como te di un ejemplo, van a ser procedimientos como la histerectomía, hay procedimientos en los que se hacen las neuroectomías. ¿Qué significa o qué es lo que hacemos? Es la parte de insensibilizar o ya quitar la parte de la transmisión del estímulo doloroso que puede llegar a ser. Pero algunas pacientes sí logran vivir y estar mucho tiempo. Pero como te doy el caso de esta paciente, estuvo 4 años y pues ya identificando la causa,
ya fue un manejo adecuado, pero esta paciente es importante recalcar que se operó 4 veces, o sea, dijo, me opero, me quito el útero, me quito los ovarios, no fue suficiente. Bueno, y indagando, yendo más hacia adelante, se ve que a veces la causa lo tienen desde mucho tiempo atrás. Hay factores que sí están influidos, como la parte del abuso físico que puede llegar a tener una persona, la parte de afección que haya tenido en cuanto a algún manejo invasivo, y son varios factores que pues sí influyen en el manejo. Sí, claro, es un manejo bastante complejo, por decirlo así, que necesita de varios especialistas, que necesita de este apoyo de salud mental, no por lo que tú comentas, y que necesita quizás hasta una parte de rehabilitación. ¿Qué papel juega la rehabilitación en el dolor pélvico crónico? La rehabilitación y la parte que lo manejan las fisioterapias y la parte de uroginecología, nosotros manejamos algo que es rehabilitación del piso pélvico o la parte de electroestimulación. Es llegar a, como un ejemplo, es poder, frecuentemente como dijimos, los órganos o las estructuras llegan a transmitir unas señales al cerebro que lo perciben como dolor. Lo que nosotros tratamos de hacer con la rehabilitación es poder engañar esa señal. Tratamos de transmitir otro mensaje que no sea el dolor, para así posteriormente ir a aliviarlo. Es una herramienta muy útil la parte de la rehabilitación y se maneja en diferentes tipos de patologías, de las que habíamos comentado. Y sí juega un papel muy importante. Fuera de lo que dijimos, del manejo farmacológico que puede llegar a tener, es la terapia de electroestimulación. Perfecto, entonces algunos dolores se tratarán, algunos se curarán y algunos se rehabilitarán, ¿no? Prácticamente. Tenemos una pregunta del público que es muy interesante, que el dolor del ligamento redondo es frecuente en las embarazadas por distensión o compresión. ¿Cómo se trata ya que se irradia al pubis? ¿Qué recomendaciones tendrías, por ejemplo, para estas pacientes que están en el embarazo, que tienen muchas molestias? ¿Cuál es la recomendación que tú les das a esas pacientes? Bueno, el punto es que el embarazo va a tener un tiempo, ¿no? Va a ser en promedio como lo manejan 9 meses, 40 semanas. Ese dolor, o sea, el punto importante es establecer si es la causa del dolor. O sea, me dicen que es originado en el ligamento redondo y todo, pero la pregunta es, ¿cómo llegaste a saber que es del ligamento redondo? Pues es una estructura que es la parte interna, o sea, ¿cómo sabes qué es eso? Entonces, para eso es muy importante saber, como voy a recapitular el hecho de el interrogatorio y la exploración física. El cuerpo humano tiene la parte de sus dermatomas, es como el mapeo. El cuerpo tiene qué áreas reflejan qué órganos está siendo afectado. Entonces, con esta evaluación va a ser muy importante el manejo. Pero ahora, si en el embarazo, en la parte del dolor, después más que todo va a ser un manejo sintomático el que vamos a llegar a tener, porque ya la resolución lo va a tener cuando ya sea la parte de la resolución del embarazo. Sí, quizás esto no entraría estrictamente en la definición de un dolor pélvico crónico, ¿no? O quizás aquí se tendría que hacer un estudio un poquito más a fondo, porque si esa paciente continuara con el dolor después del embarazo, pues hay que descartar otras causas, ¿no? Y eso es uno de los conceptos importantes también, porque dicen, ¿por qué 6 meses, no? Ahora, dicen que lo manejan como una continuación del dolor que tuviste. Hubo un evento agudo que no se resolvió y sigue a través del tiempo. Y es como dices, tendríamos que evaluar primero cuándo empezó y qué tiempo y qué evolución vaya teniendo ese dolor. Claro, perfecto. Pues, doctor Choque, muchísimas gracias. El tiempo se pasa muy rápido en estas pláticas, pero creo que quedó muy claro este punto tan importante de una correcta evaluación del dolor pélvico, del involucro de varios especialistas, del involucro de la salud mental de los pacientes, y saber que en varios casos va a haber cura, en otros vamos a tener que tratar y seguir tratando a la paciente, rehabilitándola, ¿no? No sé si quisieras darles un último mensaje a nuestra audiencia. Claro. En esta patología es lo importante una buena relación médico-paciente. Necesitamos ir de la mano y nosotros las entendemos, sabemos que es algo que les está afectando y a veces va a demorar un tiempo la parte de resolución, pero en la medida que ustedes nos tengan confianza y sepan depositarla, nos vayan contando cada detalle que van transcurriendo a la parte de su vida y cuáles afectan, como dijimos, la calidad de vida, es muy importante para nosotros para ir modificando los manejos y conductas.
Muchas gracias, doctor Choque, y nos vemos en 15 días con el siguiente Educacomego en lactancia. Muchas gracias. Hasta luego.